Dentro de los agregados de valor del cultivo de maíz tenemos la producción de silaje como uno de los métodos de conservación de este forraje tan importante y tan vital en la cadena alimentaria, ya sea para los productores lecheros como para los productores ganaderos. Por eso desde las empresas semilleras tenemos la responsabilidad y debemos atender a la demanda de los productores de obtener híbridos destinados a silaje de maíz que sean seleccionados con ese destino. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando pensamos en híbridos para silo, tenemos que mirar ciertos atributos que no miramos cuando solamente pensamos en un híbrido para grano, ya que ese destino es solamente cereal. Ahora, cuando pensamos en un híbrido silero, estamos pensando a largo plazo en que ese híbrido y ese maíz se va a convertir en carne y se va a convertir en leche. Por lo tanto, tenemos que mirar atributos como son el rendimiento en grano principalmente, que va a ser lo que nos aporte calidad a ese silo, pero también ver otros atributos como es un alto rendimiento en materia seca digestible, que esto va a estar dado, además del almidón, por una alta digestibilidad de la fibra de este híbrido. Otro aspecto muy importante es tener en cuenta que tiene que tener una amplia ventana de picado. Esa amplia ventana de picado nos va a permitir esperar muchas veces a los contratistas o a las picadoras, que es el cuello de botella para todos aquellos que hacen silaje. Otros aspectos, ya pensando un poco en la nutrición del animal, es que tengan granos de color amarillo con ese almidón que sabemos es más digestible, pero también que tenga una buena profundidad de grano, a modo de que ese grano profundo nos va a permitir craquearlo y que ese almidón y ese grano llegue quebrado al silo. Una vez que ingrese en el animal va a ser utilizado y no lo vamos a ver en la bosta, como muchas veces es uno de los problemas que se ocasiona, que tenemos almidón fecal y sabemos que va totalmente en contra de la producción de carne y de la producción de leche. Entrando ya en lo que es el manejo de ese cultivo de maíz pensado para silo, tenemos varios aspectos a tener en cuenta. Uno de esos es la fecha de siembra. Muchas veces cuando pensamos en un planteo o en una rotación de tambo o ya sea de feedlot, nos encontramos ante distintas situaciones donde vamos a sembrar, ya tanto sea de fecha de siembra temprana o de fecha de siembra tardía, a ese cultivo de maíz. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para tomar esa decisión y ese posicionamiento del híbrido ideal? Muchas veces cuando pensamos en una fecha de siembra temprana, optamos por híbridos con una muy buena producción y una muy buen potencial de rendimiento para poder capitalizar los recursos de esa fecha temprana, y cuando nos vamos a fechas de siembra tardía empezamos a mirar otros aspectos como son que tenga una muy buena sanidad. Siempre que nos vamos a fechas de siembra tardías estamos más propensos a tener elevada presión de enfermedades como pueden ser roya y tizón, ni hablar si nos vamos hacia el norte del país, por ejemplo a la cuenca de Santa Fe o a la cuenca de Córdoba. Y otro aspecto a tener en cuenta en esa fecha de siembra tardías es la tecnología del híbrido. Muchas veces tener tecnologías de triple evento, como puede ser BT triple o tecnología Viptera, nos va a permitir estar más cubiertos ante isoca del espiga y cogollero, que son dos plagas que muchas veces se hacen importantes, principalmente hacia el norte del país y cuando nos vamos a fecha de siembra tardías. Ahora, hay una interacción también de esa fecha de siembra con la densidad. Muchas veces cuando pensamos en densidad para silo, en fechas de siembras tempranas, esa densidad va a depender del híbrido que elijamos. En lo que respecta a los híbridos KWS seleccionados exclusivamente para silo, encontramos que la mejor performance son obtenidas a densidades medias. Esto nos permite tener un buen tamaño de planta, una buena relación de la caña respecto a la superficie del tallo, lo que nos va a permitir tener muy buena digestibilidad de esa fibra, ya que vamos a tener más médula respecto a la superficie del tallo, que es donde se encuentra principalmente la lignina o ese material más indigestible de la planta. Si nos vamos a fechas de siembra tardías, también optamos por densidades medias a bajas, y muchas veces si pensamos en el mismo ambiente en temprano y en tardío, cuando vamos a una fecha de siembra tardía lo que hacemos es disminuir aún más la densidad de siembra. Esto es muy importante tener en cuenta la densidad de siembra, porque hay algunos criterios de que cuando pensamos en densidad para silo debemos aumentar respecto a lo que usamos en un híbrido para grano. Eso es cierto si estamos sembrando un híbrido de grano para silo, pero cuando adquirimos una bolsa de híbrido comercial pensado y seleccionado exclusivamente para silo, lo que debemos buscar precisamente es esas densidades medias a bajas que nos va a permitir tener
muy buena calidad y muy buen rendimiento. Y cuando digo de rendimiento, les quiero decir que por sembrar una densidad media no van a resignar calidad y rendimiento, ya que los híbridos tienen la capacidad de compensar, ya sea de manera vegetativa con un mayor tamaño de planta o un mayor diámetro de tallo, pero también compensar con una mayor producción de grano, ya sea por una compensación de una segunda espiga o prolificidad, por una mayor cantidad de número de grano por hilera o con un mayor peso de grano, que son las estrategias de compensación que tienen los híbridos hoy día seleccionados para silo. Pensando en fertilización para el cultivo de silo, debemos tener en cuenta que no hay mucha información generada a nivel mundial de cómo fertilizar híbridos exclusivamente pensados para silo. Por lo tanto, lo que se viene usando hasta el momento es información generada para grano y lo extrapolamos a estos híbridos destinados a silaje. Realmente debemos considerar tener una muy buena nutrición de base, o sea, nutrientes poco móviles como el fósforo y el zinc los debemos asegurar, que es lo que nos ofrece el suelo para realmente poder capitalizar ese potencial del ambiente. Después pensar en nutrientes móviles como son el azufre y el nitrógeno. En cuanto al azufre, debemos caracterizar si ese lote es deficiente o no, y una vez que identificamos, hacer una fertilización base que tiene poco costo, y además de fertilizar a ese cultivo vamos a estar fertilizando a la rotación, ya sea en un tambo o en un feedlot. Y cuando hablamos del nutriente principal que limita la producción del cultivo de maíz, nos referimos al nitrógeno. Respecto a este nutriente, la empresa ya viene trabajando hace varios años y ahora estamos haciendo foco exhaustivo en investigar cómo responden los cultivos de silo a la fertilización nitrogenada. ¿Qué es lo que conocemos hasta el momento? A medida que aumentamos el nitrógeno disponible en el suelo, cuando hablo de nitrógeno disponible en el suelo, hablo del nitrógeno en el suelo, más nitrógeno aportado por fertilizante, vemos que hay un incremento en el rendimiento en materia seca, acompañado de un incremento en la digestibilidad. Y ese incremento en la digestibilidad se da por una disminución en los valores de FDN y de FDA, que esto lo que nos va a permitir es tener más digestibilidad, pero a su vez también más consumo del animal. Y muchas veces ese consumo en rodeos de alta productividad es lo que nos va a limitar la producción. Entonces nosotros debemos intentar que el animal tenga capacidad de consumo mayor, y eso lo vamos a regular en gran parte por la cantidad de fibra y la calidad de la fibra que le estamos dando al animal. Por lo tanto, fertilizar con nitrógeno, lo que conocemos hasta el momento es que a medida que fertilizamos vamos a aumentar la cantidad de materia seca por hectárea, pero también aumentar la digestibilidad. Hilando más fino, hacia dónde estamos conduciendo nuestros trabajos de investigación es hacia ver cómo, fraccionando el nitrógeno, o sea, fraccionando la aplicación de nitrógeno, ver cómo eso impacta en la producción de silo. La hipótesis que nos planteamos en un comienzo es que fraccionar iría más dirigido a lo que es calidad y a lo que es cantidad de almidón en ese cultivo de maíz. Sabemos que los híbridos modernos tienen mayor capacidad de acumular nitrógeno en estadios más tardíos, por lo tanto hacia eso nos dirigimos cuando empezamos los ensayos. Lo que encontramos a la fecha es que como el nitrógeno está muy sujeto a la disponibilidad de agua, en los ensayos que tenemos con buena disponibilidad de agua, tenemos una respuesta muy buena a lo que es rendimiento, materia seca y digestible por hectárea en fraccionar el nitrógeno de una fertilización a la siembra o todo a la siembra, como se hace en muchos planteos, a fertilizarlo 2 a 3 veces, vendría a ser en siembra más B8 y en siembra más B8 más R1. Lo que vemos es que ese fraccionamiento no solamente nos mejora la cantidad de materia seca digestible por hectárea, sino también la digestibilidad de la fibra, que es un indicador que hoy día los productores tamberos principalmente están viendo mucho. ¿Por qué les digo que es importante investigar sobre cómo responde el cultivo de maíz para silo en función al nitrógeno? Los resultados que ya tenemos a la fecha nos dicen que por kilogramo que aumentamos la disponibilidad de nitrógeno en el suelo, ese tiene un impacto aproximadamente entre 35 a 40 litros de leche por kilogramo de nitrógeno que nosotros aplicamos. Piensen si ese kilogramo de nitrógeno aplicado o que le aumentamos la oferta de cultivo no está pagándose totalmente con lo que es la producción de leche o carne en este caso. Entrando ya en el momento clave o uno de los momentos críticos de lo que es silaje de maíz, debemos hablar del momento óptimo de picado. Y eso está condicionado principalmente por algo que llamamos ventana de picado. Esa ventana de picado va entre 32 a 40% de materia seca de la planta completa. Ahora, la realidad es que nos enteramos de ese porcentaje de materia seca cuando la máquina muchas veces llega al campo.
Por lo tanto, lo que tenemos o las herramientas que hemos desarrollado como indicadores de ver cuándo es el momento óptimo de picado es la línea de leche. Que la línea de leche nos da una idea de la cantidad de almidón que viene acumulando nuestro cultivo y nos va a dar una idea de la calidad que vamos a tener del silaje. Muchas veces nos centramos solamente en mirar la línea de leche, pero esto está muy sujeto a cómo viene el año. Lo que debemos ver es materia seca de la planta completa y línea de leche como dos indicadores de trabajo en conjunto, no tenerlos en cuenta como indicadores o compartimentos estancos, ya que lo que debemos lograr es tener el mayor contenido de almidón de la espiga y una mayor digestibilidad de la fibra de la planta completa. En años, por ejemplo, como este, que hubo sequía en las fechas de siembra temprana, los híbridos se empezaron a removilizar de abajo y veíamos 4 o 5 hojas ya secas, pero el contenido de agua de la planta está principalmente centrado en la médula de la planta y en la base del tallo. Por lo tanto, no debemos anticiparnos a picar por una imagen visual o una removilización de las hojas basales, sino que debemos pensar en la materia seca de la planta completa y en la línea de leche y el almidón que estamos acumulando en el grano. ¿Por qué les digo que debemos tener en cuenta no solamente el grano? Si bien sabemos que gran parte de la materia seca de ese silaje y de la digestibilidad de ese silaje la va a aportar el almidón, debemos tener en cuenta que también la planta y el componente de fibra y la digestibilidad que tienen las hojas más los tallos son muy importantes. Un indicador que hoy día están usando los productores, ya sea ganaderos como los productores tamberos, es el total track, o es la digestibilidad de la DFN en el tracto digestivo del animal. A mayores valores de total track o de esa digestibilidad de la fibra, vamos a tener un mayor consumo del animal y una mayor producción de carne y de leche por hectárea.